Hola, ¿cómo están? Que el Señor les guarde y les bendiga grandemente. Hoy, 15 de agosto del 2021, quiero desearle a todas las madres y las esposas de los privados de libertad un feliz Día de las Madres. Sé que es un Día de las Madres un poco triste porque cientos de madres y esposas tienen a sus seres queridos en la cárcel, pero aún así les deseo lo mejor de lo mejor a esas cientos de mamás que hoy sufren por tener a su hijo privado de libertad, a esas cientos de esposas, decenas de esposas que hoy sufren por tener a su esposo privado de libertad. Una esposa se convierte para el privado de libertad como una madre, porque es la que lo cuida, la que lo protege, la que está siempre pendiente de él, al igual que una mamá. Quiero mandar un abrazo a ese montón de madres que lamentablemente perdieron a sus hijos por la enfermedad del COVID dentro de la cárcel. A ese montón de madres que también perdieron a sus hijos porque tal vez murieron asesinados en prisión. Mi corazón está con ustedes. En este Día de las Madres les quiero decir que a pesar que es un día, ¿verdad?, festivo para muchos, para hoy muchas madres, muchas esposas sienten una tristeza en su corazón al no tener ese ser querido al lado, al tener a su hijo, a su esposo privado de libertad, y eso es muy doloroso. Si usted desea ver este video completo, ingrese a nuestro canal de YouTube como Rafael Ángel García Cordero. Las mamás y las esposas de los privados de libertad en estas fechas, hoy 15 de agosto, que es Día de las Madres en Costa Rica, sufren mucho, tienen un gran dolor, un gran desazón en su vida, porque tienen a ese hijo, a ese ser querido, privado de su libertad. Pero así como cientos de esposas y de madres han sufrido y sufren por tener ese hijo, a ese esposo privado de libertad, también hubo una mujer que también sufrió, que también su alma se desgarró, que su corazón se destruyó cuando le dijeron que habían arrestado a su hijo y lo habían llevado preso a la cárcel. Esa mujer que como usted también sufrió que tuviese a su hijo privado de libertad, esa mujer era María, la madre de Jesús. A los 33 años de edad, Jesús dejó a su madre, a su padre y a sus hermanos para irse a predicar el evangelio. Después de 3 años, Jesús regresó a su pueblo natal. Y como a las 6 de la mañana, una mujer tocó la puerta de la casa de María, la madre de Jesús, y le decía: María, María, tu hijo ha regresado. Jesús ha regresado y está predicando en las calles. Y en ese momento María se llenó de alegría. Tenía 3 años de no ver a su hijo. Tenía 3 años de no abrazar y besar a su hijo. E inmediatamente tomó a sus demás hijos y se fue al lugar donde estaba predicando Jesús, que era en la casa de Mateo, el cobrador de impuestos, que posteriormente se convertiría y se hiciese un apóstol de Jesucristo. Cuando María llegó a esa casa con sus hijos, la casa estaba abarrotada de gente porque estaban escuchando a Jesús predicar. Y un hombre vio a María afuera con sus hijos e inmediatamente fue y le dijo a Jesús: Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera esperándote, quieren verte. Y Jesús le respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de mi Padre y la cumplen. Ese día María no pudo ver a Jesús. Pasaron algunos días y Jesús siempre andaba predicando. Era imposible acercársele porque eran miles de personas las que lo rodeaban. En una madrugada, María estaba descansando en su casa con sus demás hijos.
Ya José había muerto, el padre de Jesús. Una mujer volvió a tocar la puerta en la madrugada en la casa de María. Cuando abrió la puerta, la mujer le dijo: María, acaban de arrestar a Jesús y se lo llevaron preso. ¿Recuerda usted como mamá de un privado de libertad? ¿Recuerda usted como esposa de un privado de libertad? ¿Recuerda usted como familiar de un privado de libertad? Cuando un día llegaron a la puerta de su casa y le dijeron: acaban de arrestar a su hijo y se le llevaron preso a la cárcel. Lo mismo que usted vivió, lo mismo que usted sintió como madre, como esposa, como familiar de ese ser querido, lo sintió y lo vivió María. María sentía su corazón desgarrado. Fue a las afueras de la cárcel para ver si podía ver a Jesús y no lo dejaron ver. Le dijeron que no. Los guardias de la prisión le dijeron: vuelva al día siguiente. A veces cuando arrestan al hijo de una mamá, cuando arrestan al esposo, la esposa y la mamá corren a la corte a preguntar, a querer ver a ese ser querido, y le dicen: no, señora, no puede verlo. Venga hasta el día siguiente. Y el corazón de una madre en ese momento se quiebra y se destroza. Al igual que el corazón de María, muchas mamás, muchas esposas han recibido la noticia de que su hijo ha sido arrestado y llevado a la cárcel. María tenía 3 años de no ver a su hijo. María, la madre de Jesús, tenía 3 años de no besarlo ni abrazarlo. Y ahora, 3 años después, le dijeron que lo habían arrestado y lo habían llevado a la cárcel. Qué dolor más grande para María, qué dolor más grande para una madre enterarse de que su hijo está privado de libertad, así como Jesús lo estuvo. Pero Jesús estuvo privado de libertad por predicar el evangelio. No estuvo por robar, ni matar, ni secuestrar, ni nada. Pero sin importar lo que haya hecho tu familiar que está en prisión, sin importar lo que hizo tu hijo, tu hija, tu esposo, detrás de un privado de libertad hay un ser humano que quiere ser restaurado. Detrás de un asesino, de un violador, de un ladrón, hay un ser humano que necesita ser restaurado, y que hay una familia que está sufriendo, que hay una madre, una esposa que está sufriendo. Al día siguiente, María llegó a la prisión para poder ver a Jesús, pero no le dejaron. Y un guardia le dijo: van a llevar al patio a Jesús para azotarlo. Ahí es donde usted lo puede ir a ver. Cuando María llegó al patio de la prisión, comenzó a ver cómo azotaban a su hijo. Después que azotaron a Jesús, Jesús quedó bañado en sangre. Y María, desesperada, quería abrazarlo, quería ayudarlo. Quería decirle: papito, aquí estoy, soy tu madre, no te voy a abandonar, estoy aquí a tu lado. Sin embargo, tampoco pudo abrazarlo, ni besarlo. Solo pudo verlo de lejos, mientras lo azotaban y lo castigaban, y quedaba en un mar de sangre. Y otra noticia devastadora para esta madre es que habían encontrado a su hijo culpable y condenado a muerte, a ser colgado en una cruz hasta la muerte. Porque en los tiempos de Jesús, a los criminales los colgaban en una cruz y ahí los dejaban hasta que muriesen. Qué terrible para una mamá, después de un juicio, para una esposa, para cualquier familiar que tiene un privado de libertad. Qué terrible es escuchar
que su hijo fue sentenciado a 10, 15, 20, 30 años de cárcel. Definitivamente el dolor para una madre, así como la madre de Jesús, es totalmente terrible. María caminó hasta el monte de la calavera donde Jesús iba a ser crucificado. Y observó cómo los guardias lo crucificaron y lo colgaron en la cruz. Y María lloraba amargamente. Como sufre usted, como es mamá de un privado de libertad. Como llora usted amargamente siendo la esposa de un privado de libertad. Que han pasado los años, que han pasado diferentes momentos, que han pasado montones de días de las madres y aún continúa en prisión. Y el corazón de esa madre, de esa esposa, sigue desgarrándose de dolor. Lo mismo que sentía María, la madre de Jesús, es lo que sienten hoy las madres y las esposas de los privados de libertad. Un dolor enorme de ver a sus hijos en prisión. Un dolor enorme de ver a sus esposos en prisión. Un dolor desgarrador de ver a ese ser querido en prisión. Para nadie es un secreto que yo pasé 20 años en la cárcel y durante esos 20 años mi madre me visitaba. La última vez que mi mamá me visitó fue un 13 de agosto del 2010. Yo me encontraba en una celda en máxima seguridad y ese día mi mamá llegó. Y estuvimos conversando, almorzando, nos abrazamos, nos besamos, sin saber yo que ese era el último día que la podía ver con vida. Porque a los días le explotó un cáncer y murió. Yo sé lo que se siente cuando una mamá entra a la cárcel para ver a su hijo. Yo vi el dolor en los ojos de mi madre cuando ella llegaba a visitarme. Y es el mismo dolor que siente usted cuando va a visitar a su hijo a la cárcel. Es el mismo dolor que siente usted como esposa cuando va a visitar a su esposo. Es el mismo dolor que estaba sintiendo María, la madre de Jesús, al ver a Jesús colgado en esa cruz. ¿Sabe cuándo pudo María besar y abrazar a su hijo después de 3 años de no verlo? Cuando lo bajaron muerto de la cruz y le entregaron el cuerpo de Jesús. Se lo entregaron muerto y ahí María lo abrazó y lo besó con esas ansias que tenía. ¿Cuántas mamás no han abrazado el cadáver de su hijo después de que haya muerto en la cárcel? Sea que muriese asesinado, sea que muriese por una enfermedad o por lo del COVID-19. Muchas mamás han tenido que enterrar a sus hijos porque han muerto en prisión. Así como María recibió el cuerpo de Jesús después de haber sido arrestado, procesado, condenado. Ella recibió el cuerpo de Jesús en sus brazos. Así como muchas madres, lamentablemente hoy, han recibido el cuerpo de sus hijos porque han muerto en prisión. ¿Qué dolor más grande, más terrible para una mamá? Recibir la noticia desde una cárcel que su hijo ha muerto. Mi corazón está con todas las madres de los privados de libertad que han fallecido desde el año pasado hasta este año por el COVID-19. Mi corazón está con las madres que han perdido un ser querido, a un hijo, a un esposo en la cárcel porque muriese asesinado mientras cumplía su condena. Yo comprendo perfectamente de que en el momento de que María recibió el cuerpo de Jesús, su alma se desgarró. Cuando una mamá llega a visitar a su hijo a la cárcel,
Se ve la desesperación y el amor en ella cuando lo abraza, cuando lo besa, cuando le dice lo mucho que lo ama. Cuando una mamá, cuando una esposa se despide de su esposo, cuando termina la visita en una cárcel, su corazón se desgarra y dejan su alma y su vida ahí con su esposo y con su hijo. Y ese dolor va con ellas hasta la casa porque no pudieron traérselo con ellas, a ese ser querido, a ese esposo, a ese hijo. Pero yo hoy le tengo a usted una noticia. Hoy le tengo a usted una buena nueva, que fue la misma que recibió María después de que enterró a Jesús, después que sepultó a su hijo. Al tercer día Jesús resucitó y con el tiempo volvió a reunirse con su madre. Pasará un año, pasarán 3 años, pasarán 5 años, 15 años, llegará el momento en que su hijo saldrá de la cárcel y podrá estar con usted a su lado. Pasará mucho tiempo, pero su esposo volverá a casa con sus hijos, con su esposa, con su madre, con sus hermanos, y esa pesadilla de estar en la cárcel terminará. Porque nada dura para siempre. Se lo digo yo, que pasé 20 años en la cárcel, que fui al funeral de mi papá, de mi mamá, que sufrí mucho en prisión, pero que agarrado de la mano de Dios sabía que algún día esa pesadilla iba a terminar, y terminó. 20 años después, terminó, y pude recuperar mi libertad y volver a casa. No pierda la fe, no pierda la esperanza. Acérquese a Cristo, acérquese a Dios, que Él es el único que puede abrir las puertas de esa celda, de esa prisión, para que su hijo, para que su esposo, para que su familiar privado de libertad vuelva a casa. Y que usted en estas fechas, que son fechas hermosas del Día de la Madre, usted como madre pueda sentirse feliz, pueda sentirse plena como madre y como esposa de volver a tener ese ser querido en casa. Un abrazo nuevamente para todas las esposas y todas las madres de los privados de libertad. Que el Señor les guarde y les bendiga. Recuerden, muchas madres, muchas esposas están sufriendo lo que ustedes están sufriendo hoy. Pero llegará el momento en que esa tristeza, en que en ese sufrimiento se convertirá en alegría. Cuando usted ponga a sus hijos en manos de Dios. Cuando usted ponga la vida de sus hijos en manos de aquel que murió en la cruz del Calvario, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único que puede guardar a su hijo de la muerte, de la enfermedad, estando en la cárcel, y que usted lo pueda recibir vivo de vuelta a casa. Que el Señor les guarde y les bendiga. Mi nombre es Rafael Ángel García Cordero y soy el presidente de la Asociación Ayudando al Privado Libertad y sus Familias, Costa Rica. Si tienes un amigo o familiar preso, comunícate con nosotros al 84 35 38 13 o a nuestro call center 4411 2233 o 4411 2239. No desmaye, usted mamá, usted esposa, usted que es familiar de un privado de libertad, no desmaye, no lo abandone. Tome esa cruz y continúe con esa cruz, porque al final recibirá su recompensa. Al final recibirá la noticia de que las portones de la cárcel se abrieron y que su hijo, que su esposo volvió a casa y para siempre. Que Dios les bendiga, les guarde. Y un saludo a todos los privados de libertad de todas las cárceles del mundo. Que el Señor les bendiga, les guarde. Bendiciones.